La cúpula de hierro es una arma, es un misil también. Ah, משהו חשוד שם, כן. בוא תסתכל, בוא. אתה רואה שם משהו גדול כזה? זה המיטה שלי. hoy estamos en Los Líderes Hablan con un tema muy importante, con Yehuda Chamorro, un colombiano que vive en Jerusalén. Y el tema de hoy es la guerra en Israel. ¿Nos estarán contando los medios la verdad? ¿Estás seguro que te estás informando bien? En realidad es muy importante tener a alguien allá en el centro de Israel, en el centro de Jerusalén, que está viviendo y sufriendo este ambiente. Él nos contará la realidad y es hoy nuestro invitado, Yehuda Chamorro. Yehuda, muchas gracias por venir hoy, por Mucho venir gusto, gracias. a este encuentro online. También tenemos a David Venegas, un vocero juvenil, estudiante de filosofía y letras, con una inclinación bastante poderosa hacia la teología y el evangelismo. Entonces, muchas gracias a los dos por encontrarnos acá. Y bueno, Yehuda, vamos a entrar al punto. ¿Qué hace un colombiano en Israel? Exactamente en Jerusalén. Cuéntanos tu historia, por favor. La historia es bastante larga, pero a ver se la hago como un poco corta. Mi padre fue diplomático con las Naciones Unidas desde 1975. Primero fue enviado a Siria, Damasco, Siria, en el 75. Y en el 76 mi mamá decidió venir con nosotros, los 6 hijos, a estar con él a Damasco. En el 76 yo tenía 6 años y ya estuvimos 2 años y en el 78, cuando tenía 8 años, las Naciones Unidas lo pasaron acá a Israel y entonces yo estoy aquí en Israel desde los 8 años, pero también he vivido en otros países porque a mi papá lo mandaron para Pakistán, para la India, Ah, pero mientras que vivíamos aquí en Israel, yo viví en Gaza un año cuando Israel estaba en control de Gaza en 1979. También he vivido entonces en Siria, he vivido por tiempos en el Líbano, en el sur del Líbano, donde mi papá estaba trabajando en el sur del Líbano y también trabajó entonces en Pakistán, en la India y en otras partes del mundo, pero aquí en el Medio Oriente tuvimos esa experiencia de tener ver la tierra a través de ojos diplomáticos. Pude pasar la frontera entre Siria y Israel, el Líbano y Israel, Egipto y Israel, la frontera entre Jordania e Israel. Entonces he tenido esa experiencia. Pero como de familia judía, tuve el privilegio de regresar pues yo estuve por fuera de Israel como más o menos 20 años, vivía en Estados Unidos, pero regresé hace como casi 11 años y medio. Como de familia judía puedo obtener la ciudadanía y entonces yo vivo aquí como ciudadano hace 11 años y medio. Y estoy casado y tengo una bella esposa, 2 niños increíbles. Entonces, estoy muy bendecido, gracias a Dios, no me puedo quejar. Estoy en plenitud. Y entonces aquí estoy contento, a pesar de que tenemos el corazón partido, como le había dicho, por todo lo que está pasando aquí en Israel. Ahora estoy trabajando como en un noticiero que se llama CBN y ellos tienen una oficina acá y entonces aquí yo produzco, edito, hago cámara. Entonces tengo el privilegio de estar en ciertos lugares ahora como reportero, antes como hijo de diplomático, ahora como reportero, en ciertos lugares que usualmente la gente no puede ir y entonces yo tengo esa experiencia de mirar y ver lo que está pasando y pues tenemos en la oficina, tenemos conexiones con el ejército, con el gobierno, con ciertos
tenemos ciertas conexiones que nos ayudan a entender la situación mejor. Bien, no, es muy interesante y ese punto es muy interesante de tu vida, ¿no? El que no solamente vives en el punto donde ocurren todos estos hechos, sino que vives los vives punto a punto. Sí, así es, así es. Es triste porque yo veo las noticias y reportan algo completamente diferente, distorsionado, exagerado, hacia un lado. Y entonces es triste, pues, hay ciertas cadenas americanas, inglesas, que son muy de un lado, y son dos cadenas, CNN y BBC, que son muy vistas. En español también tienen versión en español, Sí. como a través de Latinoamérica. Entonces, como son las cadenas más grandes que se ven, entonces la gente es lo que ve, y entonces de ahí es donde sacan sus opiniones de lo que está pasando, porque así es como ven el conflicto, y en realidad hay mucha distorsión. Claro, no, y te agradezco mucho porque tú estás allá, sobre todo que esos grandes eh, dinosaurios mediáticos tienen bastante golpe de opinión, ¿no? Como que ellos hablan y es como si hablase Dios, como si fuese Sí, la verdad absoluta, ¿no? Y cuando sí, podemos entrar a hablar con una persona como tú, que está allá, que vive, ya nos empezamos a enterar que media verdad es una mentira completa. ujú, Tanto te sí, agradezco a que tú hoy nos vas a hablar completamente con la verdad con respecto a aquello que está sucediendo allá. sí, Entrando, así es. no, te agradezco mucho porque de antemano tu tiempo, tu buena disposición, Dios la bendiga mucho y bueno, te agradezco bastante. Entremos al punto. Hamas es una organización terrorista que gobierna la Franja de Gaza hace décadas. Algo que no se destaca en las noticias es que Israel recibe constantes ataques con misiles por parte de este grupo insurgente. No solo es en estos momentos de guerra, ¿no? Porque la gente piensa que es en estos momentos solamente, en estos momentos críticos. Sin embargo, tú sabes que allá hay constantes explosiones, constantes ataques, bombardeos, misiles, y Sí. que jamás mantiene frecuentemente aterrorizada a toda la población israelí. Por favor, cuéntanos acerca de esto. Bueno, es que la gente, y usualmente todos los canales dicen que la guerra o este conflicto empezó en el octubre 7, pero la verdad es otra. El conflicto lo llevamos más de 70 años, porque el, ah, antes los árabes no se llamaban palestinos, se llamaban árabes. Los palestinos eran los judíos que venían a la tierra, pero los árabes, si ustedes pueden ver noticias, periódicos antiguos, como era el Jerusalem Post, que antes se llamaba el Palestinian Post. Puede ver que siempre hay titulares como que, o historias que los árabes hacían cierto ataques o alrededor de la zona. Y también, obviamente, pues tampoco puedo negar, ahí había un grupo extremista judío, eh, Bien. también por esos lados, entonces, pero era para responder a los ataques árabes. Los árabes no querían una tierra judía, y entonces por eso era el conflicto. Pero ya más acá, esta guerra con Hamas, porque Hamas vino a ser fundado como en 1984, pero estos cohetes que caen desde Gaza han estado cayendo en Israel hace 20 años más o menos. 2 décadas. Y sí, y entonces al comienzo eran misiles pequeños. No era gran cosa, pero sí cualquier misil hace daño. Y entonces los primeros misiles que eh, caían en las ciudades alrededor de la frontera de Gaza. Había una ciudad en específica que le llamaban Rocket Town, Ah, pueblito de Rockets, Rocket Town en cohetes. inglés. Sí,
que se llama Sderot, y yo lo conozco muy bien porque tenía un amigo que vivía allá. Entonces, caían muchos cohetes y al comienzo, pues como le digo, no era daños, pues sí hacía daños, pero eran pequeños misiles. Entonces lo que Israel hizo era, eh, actuó de una manera defensiva. Entonces, ¿qué hizo? Construyó como pequeños búnkers alrededor de las ciudades, del pueblo, de los pueblitos pequeños. Hizo búnkers en los apartamentos sí, o sea, es un cuarto, yo tengo uno acá, es un cuarto, uno de los cuartos del apartamento es un búnker y la infraestructura de ese búnker es una infraestructura que resiste estos misiles. Y entonces, a medida que vinieron más y más cohetes, las personas en estos pueblitos no tienen más de 15 segundos para esconderse. Imagínense, uno puede contar 15 segundos y ya. Entonces, por ejemplo, una persona podía estar en las calles en un carro, digamos que tiene dos hijos y ambos niños están asegurados en sus sillas y hay una sirena también que suena que le informa a la población que hay que ir a esconderse a estos búnkers. Entonces, si está el carro andando por la calle y suena la sirena, entonces el señor o la señora sale del carro y tiene 15 segundos para esconderse, pero tiene dos niños en el carro. ¿Y qué hace? Pues, ¿qué hace? En muchas maneras, pues tenía que cogerlos y salir corriendo aunque el cohete ya cae. Dios. Pero eso es lo que tienen que vivir y entre más cerca a la frontera era menos o a veces no tenía nada. Todo lo que empezaron a poner a medida que los años pasaron fue poner más búnkers en todos lados. Si hay un campo de una cancha de tenis, había uno ahí. En los paraderos de buses, pues, todos los paraderos de buses tenían un búnker. Bien, todos los Entonces sitios. están regados No. por todos lados. Si uno viene a visitar a Road, andando por la calle, hay búnkers por todos lados, porque no tiene mucho tiempo para O sea, esconderse. hay unos búnkers que son públicos, unos búnkers públicos, donde Sí, frecuentan multitudes, sí. donde se frecuentan bastantes, y hay unos privados como el que tú tienes en tu apartamento. Claro, en cada apartamento, ahora hay por ley, cada apartamento tiene que tener un búnker de los Por edificios ley. nuevos que están construyendo. Y lo que están haciendo también es que están tomando edificios viejos. Entonces le añaden un búnker a los edificios viejos, a los apartamentos viejos. Y bueno, entonces eso fue una manera de actuar defensiva, porque Israel tiene como que siempre ha tenido este pensamiento que si Israel le da trabajo a los árabes, si les da de alguna manera ayuda humanitaria, Bien. los árabes van a vivir en paz y van a querer en paz y vamos a poder ver en paz el uno con el otro, la cual el octubre 7 muestra que esto no es así. En realidad es un pensamiento Entonces, utópico. otra manera defensiva fue se inventaron esta tecnología que se llama el Iron Dome, la cúpula de hierro. Entonces, la cúpula de hierro, ¿qué es? Es una arma, es un misil también, Ah, que es lanzado, pero lo que hace no es para pegarle allá al otro lado, sino que es una tecnología increíble porque el misil de acá es lanzado e intercepta en el cielo, en el aire, el misil que jamás ha lanzado o cualquier grupo terrorista ha lanzado, porque allá hay el grupo terrorista Hamas, el Islamic Jihad y otros grupos también, el PFLP. ah, varios. Entonces, entonces, pero el problema es que cada misil de la cúpula de hierro que es lanzado vale más de $30,000 cada uno. Entonces Israel ha eh,
invertido mucho dinero de forma defensiva para no atacar al enemigo. Por eso se llama las Fuerzas de Defensas de Israel, la IDF. Gracias. Entonces, ese es el problema que hemos tenido. Entonces, el mundo se amañó a que Israel viva así, con cohetes cayendo todo el tiempo. Entonces llevamos mucho tiempo con cohetes cayendo en el sur al comienzo, pero al medida que los años van pasando, hemos tenido guerras en el 2008, 2012, 2014, 2021 y ahora en esta guerra contra Hamas. Entonces, a medida los misiles de estos grupos terroristas, a los años, mientras que pasaban los años, los misiles, ellos los desarrollaban más grandes y más fuertes y que llegaban a largas distancias. Estos misiles ya no llegaban solo alrededor de Gaza, sino ya empezaron a llegar a Tel Aviv, al centro, uno de los centros más poblados de Israel, alrededor de Tel Aviv, que hay varias ciudades alrededor de Tel Aviv. Entonces eso ya está no solo aterrorizando a pueblitos pequeños, sino ya está aterrorizando a poblaciones grandes y centros muy importantes. Por ejemplo, en Tel Aviv hay dos edificios muy importantes en el centro de Tel Aviv, donde está como ¿cómo se dice? El Wall Street de Estados Unidos. Y ahí están los puntos importantes del De economía, de dinero. finanzas, sí. Sí. Entonces, varias veces han tratado de pegarle a estos edificios. Entonces ya se vuelve un poquito más, el conflicto se pone más grande todavía. Entonces, entonces Israel después de un tiempo dijo no, decidió empezar como a hacer un contraataque de donde lanzaban los misiles en Gaza. Entonces, de donde lanzaban los misiles, ese punto lo atacaban y lo explotaban, ¿sí? Pero con esta guerra nos hemos dado cuenta, y Israel se ha dado cuenta con esta guerra, porque ha estado adentro casi ya, ayer 4 meses, 125 días, Sí, sí, señor. se dieron cuenta que tienen una infraestructura, se dice así, Sí, infraestructura infraestructura. subterránea. Antes uno creía que Gaza era una tierra con población encima y pocos terroristas. Ahora lo que se puede decir es que Gaza es una tierra con una ciudad subterránea y población encima, pero la parte subterránea está llena de terroristas. Wow. Entonces, y la infraestructura subterránea se dice que tiene hasta 700 kilómetros por debajo de tierra. Túneles de Wow, eso es mucho. 700 kilómetros. Ese es bastante, es más Demasiado. grande que algunos, más grande que el subterráneo de Nueva York y de Inglaterra. Es que ya llevan 20 años trabajando y construyendo estos túneles. Pero, Entonces, Israel, en las guerras que yo mencioné de esos años, bombardeaba, pero no se había dado cuenta que estos túneles lo han construido ya por 20 años. Entonces, es una cosa, no es fácil, por eso es que hemos duro. demorado 4 meses y ya Israel ha podido, ha tenido mucho ¿cómo se dice? Éxito en varias partes de Gaza. La última parte que estaba peleando o batallando era en la ciudad de Khan Yunis, que es justamente el lugar donde está el central de Hamas. Entonces, todos los edificios eran Hamas. Entonces, eso fue donde había bastante enfrentamiento fuerte. Todo ha sido fuerte, pero ahorita eran las batallas más fuertes en cañones. Sabiendo esto,
¿Cómo vive la población israelí actualmente? Es decir, en constante conmoción, temor, o sea, el gobierno da algunas como recomendaciones estándares al momento de, de un ataque, el momento de escuchar una alarma. ¿Cómo es actualmente? ¿Cómo se vive? Actualmente lo que ha pasado es que todos los pueblitos alrededor de Gaza han sido evacuados. Hay muy poquita gente viviendo allá. Y también en la parte norte, porque el grupo terrorista Hezbollah también ha estado atacando y mandando cohetes. Entonces, evacuaron casi 14 o 15 ciudades o pueblitos en el norte, cerca de la frontera con el Líbano. Entonces, la mayoría de la población de estos dos lugares se han ido a través de Israel y están viviendo en hoteles, en lugares donde los acepten. Entonces, tenemos refugiados adentro del mismo Israel. Y ellos han dicho que ellos no regresan a sus casas hasta que Israel, hasta que el ejército, el gobierno, ponga fin a estos cohetes. Porque le digo otra vez, el mundo se amañó a que los cohetes fueran lanzados y que Claro. Israel viviera así, pero ya no quieren vivir así. Cada rato, imagínense uno viviendo, cada rato viviendo ahí estando comiendo y suena un misil, toca salir corriendo. No, ¿quién vive así? Pues ellos, aquí la gente alrededor de Gaza ya han vivido hace 20 años, pero ya dijeron ya no más, ni en el norte ni en el sur, ya no más. Entonces el gobierno ha ayudado y paga a estos hoteles para que los tengan ahí. Hay un sistema como de finca que se llama kibbutz. Muchos de estos son como granjas, como pueblitos como granjeros, ahí también vienen a quedarse. O sea, los israelitas de estos dos lugares están regados por todo Israel. Y así están viviendo sin trabajar, los hijos no han ido al colegio. Eh, Tampoco se puede vivir así, estando en un hotel sin trabajar ni nada es difícil. Y no hay mucho trabajo tampoco porque pues no hay turistas, los turistas no están viniendo ahorita por la situación que estamos viviendo. Wow, sí, es muy duro, ¿no? Y ahí hay una situación que nos llega acá y acá los medios nos hacen ver a Israel como el monstruo de las siete cabezas que está atacando desproporcionadamente a la población de Gaza, ¿sí? Y es Sí, algo que yo estoy enterado que inclusive jamás hace blancos de sus propios pobladores. Se equivoca al lanzar los misiles, estallan en sus propios terrenos y le echan esa culpa a Israel. sí, así es. Lo hemos visto en varias guerras. Yo como editor de estas noticias, yo he visto videos, se pueden ver, Israel manda videos que graban y se puede ver los cohetes, se pueden ver cayendo, se puede ver el video, el cohete siendo lanzado y caen en Israel, pero hay unos cohetes que se caen ahí mismo, en la misma zona o alrededor de Gaza. Como vimos hace poco, el mejor ejemplo fue hace un par de meses, cuando cayó un misil en un hospital Claro, de Gaza, en un hospital de Gaza. Y en cuestión de segundos, sí, sí. jamás anunció que Israel había lanzado un cohete y había caído en un hospital. Jamás. Y lo interesante es que si jamás lo dice, todo el mundo coge esas noticias y lo pasa por todo el mundo. Y después, en cuestión de segundos, dice que murieron como 500 personas. En cuestión de segundos. Y eso fue por todo el mundo. Y en octubre 7, de la masacre de octubre 7, todavía no se ha sabido cuántos han muerto. ¿Cómo es que en cuestión de segundos jamás sabe cuántos 600, murieron Claro, 500? Sí, no, imposible. Es increíble. Y después cuando salieron ya los videos y todo, y vieron videos allá en el hospital,
se dieron cuenta que el cohete había sido lanzado por uno de los grupos terroristas adentro de Gaza, había caído, yo vi las imágenes, yo le puedo mostrar esa imagen, había caído en el parqueadero del hospital y había muerto desafortunadamente por ahí unas 12 o 15 personas, pero no fueron 500 o 600 Sí, personas. Ahora, pero estas noticias hizo mucho daño, aunque Israel ya al final se dieron cuenta que no fue Israel, pero sí, ya el daño fue el hecho daño porque estaba hecho. se fue por todo el mundo y aún todavía hay muchos que dicen que Israel bombardeó el hospital. Pero aquí está donde está la hipocresía del mundo, porque yo estuve hace poco, fuimos a grabar una entrevista con el que era vicepresidente Mike Pence, que él vino a visitar a Israel, y fuimos a un hospital en la ciudad de Ashkelon. Y la ciudad de Ashkelon hay un hospital, uno de los hospitales más grandes del sur de Israel, donde aceptaron por ahí unos 300 casos en pocas horas por la masacre de octubre 7. Eso pasaba, yo vi videos donde entraba la ambulancia una tras otra, tras otra, tras otra. Imagínense eso. En ese hospital trabajan muchos árabes. Mm, Y en ese hospital fue bombardeado 3 veces. ¿Usted sabía eso? 3 veces. no, 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 no. ¿Quién reportó esto? Pero este hospital fue bombardeado 3 veces y una vez fue bombardeada en la parte infantil de los niños. Bueno, hay 3 secciones, pero yo estuve haciendo la entrevista con Mike Pence en la sección de los niños y yo vi la destrucción, yo tengo video de todo eso, pero nadie reportó eso. Y 3 veces, no solo una vez, pero 3 veces. ¿Y por qué el mundo no reporta eso? Gracias a Dios que Israel había tomado precaución en este hospital, entonces habían evacuado toda la área y lo que han hecho aquí en Israel es que como recién tanto cohetes, entonces han construido como subterráneamente una sección del hospital donde cuando empiezan a caer cohetes, entonces mueven bastantes de estas secciones subterráneamente. Están bien preparados. Entonces esta sección de los niños había sido evacuada, gracias a Dios. Solo uno de los directores se había quedado y lo encontraron en un búnker que estaba como, a los alrededores estaba dañado y les tocó como, de alguna manera lo sacaron de ahí. Así, esto es lo que, Lo que está la, sucediendo en realidad. la hipocresía del mundo. Claro.